y se ve mucho por todo el carácter profesional. Como en el fondo todos los tribunales acaban siendo imperfectos, ¿no? O no acaban no exactamente. Entonces, esa característica de que el derecho internacional pues no puede ser algo enteramente establecido, ¿no? Pero el conjunto de Jasper es claro que existe la posibilidad de ese quebrantamiento radical. Desde la perspectiva de las cosas, lo que enseña la historia bastante es que siempre nos hemos estado matando. Sí. Entonces, la pretensión que me dio un tipo de organización de justicia se puede ir más allá de ese odio. Eso es lo que sin la ayuda de Dios es lo que Pascal insiste en que no hay interés. Luego hizo que si lo que propone el cristianismo es inalcanzable, entonces pues bueno, yo creo que habíamos pensado que si pudiésemos avanzar o tener un panorama amplio, ¿no? General, y que hiciésemos la lectura de los dos parágrafos, ¿no? En los que hemos estado todo el tiempo y tener, digamos, algún punto central, ¿no? Algún punto que quisiera que nos parezca central para comenzar a discutirlo o a explicarlo, ¿no? Viendo que si lo tenemos claro, pues lo explicamos, y si no lo tenemos claro, pues preguntamos y tratamos de explicar cómo lo entendemos y cómo nos resulta problemático, para de ahí ver si podemos avanzar, si logramos avanzar finalmente para tener una exposición por lo menos incipiente, que no hemos acabado, ¿no? Nada, ¿no? Del, de esta introducción al problema yo pensaba que sería útil que tratáramos de decir cuál es el argumento así oficial de todas las secciones, porque creo que eso ayuda a que no se sí. Pues si alguien quiere Comenzar con eso. sí. Digo, igual es abstracto, puedo decir, sirva de indicación, al menos. Hay dentro del texto instalado para sus pareceres y es un modo de ser sistema. Pero encuentra una conexión entre eso. Lo que Aristóteles es con, digamos, el de la significación, para entender cómo se generan las sensaciones, o cuando se cosas reales, eso debe estar presentado en categorías.
en ese sentido, lo que creo que quiere hacer Heidegger es traer a atención que en la estructura de logos, también hay, digamos, fenómeno, ¿no? Tiene una estrecha relación también con el concepto de creo que en ese sentido juega un papel determinante el concepto de fantasía, ¿no? Esto creo que también tiene que ver con una discusión que estamos teniendo con los debastianos sobre qué es la fantasía y cómo es que la fantasía interviene en el proceso de discurrir sobre los fenómenos sin que ello implique esta dimensión representacional. Creo que Heidegger es un punto que quiere abrir, ¿no? Es la posibilidad de abrir una forma de enunciación de las cosas previa al juicio. Él cree que ya forma parte de la representacional, sino del simple y sencillo no modo de ser, que ya no lo vemos siempre. Bueno, yo lo plantearía un poquito diferente. El problema de los siguientes es que el problema que creo que quiere llegar o primero simplificando, si el fenómeno fuera lo que nos ha venido diciendo en la sección anterior, se prestaría esto para que uno dijera, pues entonces el acceso al mundo ya está garantizado tanto por el modo de ser del fenómeno como por la manera como esto lo captamos, como captamos el fenómeno. Y entonces, por así decirlo, tendremos una fenomenología sin problemas. Pero resulta que también parte de la tesis de Heidegger es que la falsedad o lo falso es inherente en el mundo, en el fenómeno, y que no, o sea que al parecer él quiere oponerse a la interpretación tradicional de Aristóteles, en el sentido de que lo falso es la verdad y lo falso dependen del discurso. O sea, un enunciado entre verdadero o falso solo en la medida en que junta o separa de manera correcta. Pero entonces el problema es de la predicación, no en el nivel ordinario de cómo captamos el mundo. Creo que el argumento de la parte 2 de Heidegger nos quiere convencer de que no es en el nivel de la predicación donde aparece lo verdadero o lo falso, sino que ya es ontológicamente inherente. Es decir, ¿a qué se debe eso? O sea, para poder argumentar eso nos tiene que demostrar en qué sentido, o sea, cómo entender el famoso logos porque de alguna manera si al hablar realmente captara con tanta, pudiera yo declarar con toda claridad, valga la redundancia, lo que he captado, o sea, cómo se me hace presente la auxilio. Si esto fuera claro, entonces nunca, absolutamente claro, pues nunca habría errores. Entonces, creo que el argumento básico es cómo vamos a entender lo que dice Aristóteles para sobrepasar la interpretación tradicional que considera que es en el nivel de la predicación donde aparece lo verdadero falso.
y entonces captar dónde lo está ubicando a ella. En vez de eso, que es lo que creo que ese es el sentido básico de todo este catálogos. Pues, en parte, lo que acabo de decir puede empezar a colocárselos a nosotros en esta comprensión. Si preguntamos por qué el tratado de Aristóteles se llama Creer en ellas, ¿cómo entender eso? O en latín, que precisamente el problema de la fe es qué pasa con esa fe. Entonces, creo que ayuda, ustedes dirán, si pensamos a partir de la expresión latina, el intérprete, en el uso latino, intérprete, cotidianamente lo que significa es alguien que traduce de un idioma a otro. Es un intermediario. Y esa intermediación también es inherente en el sentido de hermenéutica, ¿no? Porque es la referencia a Dios Hermes como el que interpreta o pone en relación al Dios con el humano. Entonces, ¿qué es lo que estás cuando Aristóteles le llama así a este tratado? Yo no estoy seguro que los eruditos como no tengo, no organicé si el título es genuino o lo inventó algún escriba del siglo XII. No quiero poner todo el énfasis en eso, pero no es necesario concentrarse en el problema de los escribas. Si pensamos, a ver, cuando hablamos, ¿en qué sentido estamos llevando a cabo un acto de interpretación? Pero no interpretación en el sentido que lo entendemos hoy. ¿Qué entiendo yo por eso? Sino cómo comunico lo que el alma capta, cómo lo expreso con la palabra. Entonces estoy intermediando entre una experiencia del alma y la fonetización. ¿Qué pasa en esa fonetización? ¿Cómo es que algo que empieza haciendo ruido se vuelve voz? Ese es el problema. El argumento me explica cómo el ruido se convierte en voz. En voz, en foné se magnifica. En voz significativa. Y Jaime sigue, bueno, nos propone una manera de ponerlo que no es exactamente la misma, pero el problema que es este. Bueno, el problema radical es porque cuando hablamos, si es el caso que tan pronto abrimos la boca y decimos algo, ya falsificamos. O en el otro extremo, si todo lo que digamos es verdadero, porque es expresión de lo que yo capté. O, en fin, ¿cómo entendemos esta presencia primero de la voz que se subdivide verbo y nombre, y luego ya
de logos propiamente, y de logos en cuanto a cuántico, y en cuanto a afirmativo, y en cuanto a relativo. Ese es el caminito cuántico. Y lo que está, nada más para aclarármelo mejor, digamos, casi toda la tradición, o todo, o sea, un poco el problema de la interpretación, así en este sentido que lo acabas de señalar, Tony. Digamos que hasta Heidegger, hasta donde entiendo, pues, se está cuestionando que efectivamente la usía tuviese algún problema a la hora de ser explicada o vociferada, exacto, sí. O sea, lo que está diciendo Heidegger es que, a ver, eso que dice Aristóteles, ¿hasta dónde llega eso que dice Aristóteles? Esa es mi pregunta ahorita, vaya. ¿Hasta dónde llega la explicación de Del... por qué la usía puede ser? Ajá, sí. O sea, lo entiendo sobre todo cuando en los orígenes, ¿no? del problema, en realidad, pues lo único que se podía decir es que todo, ¿no? O sea, no más, ¿no? O sea, que el ser es, ¿no? No vas a dejar de decir una cosa. Miren, oculto en esto está el lío de la famosa segunda navegación, que precisamente es la pregunta de cómo es que puedo hablar del ser. Entonces, la verdadera segunda navegación la hace Aristóteles, pero precisamente aquí Heidegger remite al pasaje de la metafísica donde según él aborda eso. Está en el libro 7, capítulo 4, y es un pasaje del, bueno, yo lo revisé, o sea que a tu pregunta, la respuesta, desafortunadamente, pues tendríamos que seguir el libro 7 de la metafísica para ver cómo resuelve esto, que es Aristóteles. Sí. Luego tendríamos, pero pues porque no lo vamos a hacer ahorita. Más bien aquí lo que tenemos que concentrarnos es en cómo remite Heidegger para acordarnos al de ánima en relación con este asunto. Bueno, sí. Un poco más así rápido. Sí. Hay que tener presente que el pasaje de ánima en el que nos ubica Heidegger es donde Aristóteles habla de la diferencia entre el ruido y la voz, pero ambos están dentro del capítulo que está hablando de la respiración. Entonces ahí surgen cuestiones muy interesantes que Heidegger no estudia. Y sería, digamos, una manera lo menos más apegada al texto de Heidegger en vez de tener que remitirnos a la física. Pero, claro. Bueno, hace tiempo leí un artículo que me parece muy interesante, ¿no? Y tiene que ver con el problema de cómo el sistema respiratorio del hombre, igual que el sistema respiratorio de todos los animales, está específicamente adecuado para que podamos hablar. Un dato, por ejemplo, es que lo menciona Aristóteles en el de Ánima, es que cuando hablamos no podemos
háganlo favor, ni exhalar, ni inspirar. Si estoy jalando ahí, no puedo. Pues hay manera de cantar así. Hay una manera que se canta así, hacia adentro, por ejemplo, el death metal. Pero En vez de exhalar, ¿no? En vez de soltar una pero no puedes hablar. ¿Quieres que te ponga una canción? No, lo que quiero decir es que no es lo mismo hablar Que cantar. porque la articulación logos extrañamente requiere esta capacidad que depende de nuestra capacidad pulmonar, de que podemos retener. Si tuviéramos otro tipo de pulmón, o sea, en comparación con nosotros, digamos, los pájaros estos migratorios tienen un sistema respiratorio adecuado para ser pájaros. O sea, entre otras cosas, por ejemplo, la cantidad de oxígeno que necesitan para tener la energía para metabolizar y volar, está finamente balanceada. O sea, no puede ser pájaro migratorio si no tienes un sistema respiratorio como ese. Y acá nosotros diríamos, no podemos hablar sin tener el sistema respiratorio. Entonces, hablar es un fenómeno del ser viviente. Del ser viviente humano. O sea, cuando dice aquí que es el lobo espejo, en cuanto a animal, lo que implica es que está así de integrada, que hasta nuestro cuerpo contribuye a que podamos hablar. Eso es la cosa, eso es lo que Aristóteles tiene implícito, pero también. Bueno, es que hay otra cosa. La atención, que no me acordaba de distancia. Lo que ponen acá como el sí es denominación. La idea de la interpretación. Sí, no pretensión. Lo voy a leer, creo que vale la pena pensar en esta situación. Dice el verbo es lo que significa tiempo. Una de sus partes tiene significado separadamente. Y es signo de lo que se dice acerca de otro. Digo que significa tiempo, en el sentido de que mientras salud es un nombre, está sano. No sé si estamos por ahí en griego, estaría bueno. Está sano es un verbo. Es que en griego se hay un que el verbo que sería Sanizar. bueno, nosotros tenemos que decir ser saludable, pero en griego no necesitan el ser. Bueno, y es que tiene que ver con el siguiente, ¿no? En efecto, o significa que se da ahora. Y siempre es signo de lo que se dice acerca de otro, en el sentido de lo que se dice acerca de nosotros. ¿No? ¿No? Es algo que se dice primero. A no está sano y no está enfermo. No lo llamo verbo. En efecto, pues significa tiempo y siempre se da acerca de algo. Pero no hay nombre para designar su diferencia respecto del verbo propiamente dicho. Pero digamos que es un verbo indefinido, ya que se da por igual en cualquier cosa, tanto existente como no existente. La negación de un verbo no es un verbo. De manera semejante, tampoco estaba sano o estará sano, es un verbo, sino una inflexión del verbo. Y se diferencia del verbo en que este
Co significa el tiempo presente, el tiempo que envuelve al presente. Así pues, dichos por sí mismos, los verbos son nombres que significan algo, pues el que habla tiene el pensamiento y el que escucha descansa, de lo que cita Jaime, ¿no? Pero no indican en modo alguno si existe algo o no. En efecto, ni siquiera ser o no ser el signo de la cosa real, por más que diga lo que es a secas. En sí mismo, en efecto, no es nada, sino que co-significa una cierta composición que no es posible concebir sin los componentes. ¿Por qué debe pasar? Porque no es lo mismo ser que ser es una forma de discurrir de todos, ¿no? Y aquello de lo que discurre es el ente, ¿no? Y lo interesante de lo que está diciendo acá Aristóteles es que ya en el modo de discurrir podemos no estar hablando de las cosas. Porque ser no tiene, o sea, el ser en términos significativos, en términos místicos, no se compromete con la existencia de Dios. Yo creo que eso se entiende más si le seguimos el hilo al momento, porque a lo que tenemos que llegar, el tamaño es en qué sentido ni el nombre ni el verbo propiamente puede ser todavía considerado un logos. Precisamente parte de lo que acabas de leer tiene como propósito que nos percatemos de ello, porque específicamente un logos apofantipos, que es donde tenemos que entender cuáles son las condiciones que según Heidegger y según Aristóteles necesitan cumplirse para que en efecto haya logos apofánticos. Entonces, por eso, pues desde que mejor empezáramos desde el inicio del 2 para ir siguiendo el camino. Sí, pero es que pues, lo estoy diciendo por cuál es la conexión con la noción de usía, ¿no? Porque justamente el problema es que no necesariamente el uso gramatical se expresa la noción. Eso es una cualidad íncita de lo que significa el verbo ser, al menos en el sentido de, si yo digo ser, no estoy diciendo propiamente nada. Ser se entiende cuando yo hago composiciones, ¿no? Y eso quiere decir que tiene una función esencial en la constitución de los, ¿no? Pero eso no necesariamente, ¿no? Como significación se compromete con la existencia de la cosa. ¿No? Puede pretender, ¿no? Puede pretender, ¿no? Pero no necesariamente. Hay un momento más, ¿no? Para que se dé el momento vegetativo de logos. ¿No? Tiene que ver justamente con este hecho de decir algo de algo, ¿no? Y esa es la conclusión. Ese hecho es lo que significa ser. ¿Sí? Y puede ser verdadero o falso, ¿no? Es significativo, pero puede ser verdadero o falso. Son como tener dos momentos distintos. Una condición para que es que pueda hacerlo en falso. Entonces, como que un problema es cómo explicamos que luego se está constituido por una publicidad. Y otro es que entendamos en qué momento entra el problema de la verdad constitucional como consecuencia
de lo que Aristóteles le llama el añadido. O sea que algo tenemos que añadirle al verbo y al nombre para que sea logos apocalíptico. Eso es una de las cosas que tenemos que entender. Pero para llegar a ello, primero tenemos que ver los elementos del logos. Entonces, ¿cómo explica que surge el nombre o qué es el nombre, qué es el verbo, antes de que se meta a explicar cómo es que aparece, que estos articulados ya son logos? Ese es el... Porque lo de la osía, si ven el capítulo especial al que remonta aquí Aristóteles, el lío está en pues, cómo sé cuál es la usía, por ejemplo, del hombre. Y se vuelve todo un lío. O sea, según yo entiendo, el punto de partida aquí es que el mundo me informa de la usía. O sea, tengo que captar el eidos de hombre. El eidos de hombre es una. Esta es una de las cosas que aquí no explora. Es una de las pasématas, o sea, de las cosas que le ocurren al alma. Entonces, el eidos de hombre me informa sobre la usía del hombre. Y yo ahora, pero ahora justo ahí, ese es el punto donde empieza la interpretación. Yo tengo que decir lo que expresar, lo que me acaeció en mi alma como consecuencia de haber sido informado por ellos de hombre. ¿Qué me garantiza que lo hago? Sí, como consecuencia del patémata, ¿no? O sea, tú, como hombre, con esa constitución, lo que sigue es sí, porque en un sentido que es el leído ¿qué tiene que ver con pulmones, respiración? Pues nada, no sé. No puede tener nada. Pues, o sea, yo digo, pero más que añades el asunto del dualismo, No, o sea, es cuando está hablando de, ya no me acuerdo bien del 7-4, pero si no me recuerdo tiene que ver con la idea de la expresión de la esencia, ¿no? Y es que acá en sobre interpretación dice, ¿por qué decir solo, lejos? No, es como decir un solo nombre, no es hacer un enunciado, ¿no? O sea, no es una afirmación, ¿no? O sea, también puede haber como nombre, o sea, como nombres compuestos, ¿no? Es una expresión, el don, tiene, ¿no? Entonces, un poco lo que está, parece esclarecedor de eso, es, está diciendo, no es que, claro, podemos hacer eso, porque ese es el modo de ser del logos, porque el logos lo puede hacer, no es que precisamente solamente por las funciones, sino que es la función específica de logos. Y creo que esa es una de las cosas que Heidegger, pues sí destaca, ¿no? De también para Aristóteles, ¿no? Se trata de captar la función, el ser del logos, no el logos como una herramienta de, ¿no? Sino cómo opera. entonces, el punto de partida es, a ver, cuando decimos perro, gato, lo que sea, Aristóteles recalca que en el principio de que el fonema específico, perro, gatos, o en lugar de decirlo en inglés, en otro idioma, el fonema en sí mismo es convencional.
Y entonces eso tiene como que dos aspectos. Por un lado, si no fuera convencional, por ejemplo, los ladridos de los perros no son convencionales. Eso sí son por naturaleza. Pero el ladrido de un perro sí puede dar expresión a las patemas del alma del perro. Pero no como lones, no como nombre. No sé si eso les ayuda a entender por dónde va el asunto. O sea que tiene dos consecuencias. Uno, por un lado, el hecho de que sea convencional hace que ya no dependa de la fisiología. Aunque sin esa fisiología no podría hablar. Pero al mismo tiempo parece que lo haría al contrario. Y entonces, creo que esto se aprende mejor si entendemos, si lo enfocamos desde la perspectiva de cómo es posible la traducción que hace el intérprete. O sea, cuando alguien está, digamos, interpretando del inglés y dice, usted dijo dog, quiere decir perro. ¿Por qué entendemos? La respuesta de Aristóteles es porque tenemos la patémata de perro en común. ¿Qué quiere decir eso? Que mi alma, que percibí, de alguna manera capté el eidos de perro. Y que la manera como me afecta a mí es traducible. O sea, que porque es convencional, puedo tener dos fonemas diferentes. Pero no habría traducción posible si no hubiera una patémata en común. Si yo digo perro y el otro digo para otro, digamos, eso le pareciera como conejo, no habría. Debe pasar Sí, qué bueno. ¿no? Es que es muy bonito sobre la interpretación. Y así pues, lo que hay en el sonido son símbolos de las afecciones que hay en el alma. La escritura es el símbolo de lo que hay en el sonido. Y así como las letras no son las mismas para todos, tampoco los sonidos son los mismos. También, aquello de lo que esas cosas son signos primordialmente, las afecciones del alma, son las mismas para todos. Y aquellas de lo que estas son semejanzas, las pasiones del alma, las afecciones del alma, las cosas, también son las mismas. ¿No? O sea, si bien hay relatividad en la posible entonación, hay una convencionalidad ahí. Lo que no es convencional es lo que ocurre en el alma y aquello que es causa, lo que es causa de lo que ocurre en el alma. Los entes, ¿no? Aquí vale la pena pensar un poco en la analogía con el creo que no está tan fácil de entender como a primera vista. ¿En qué sentido la relación entre vos y lo que tengo en el alma es análogo a la relación entre vos y la estrella que le está diciendo? Sí, no tienen cómo funcionar eso. Una discusión con el Pedro, ¿no? Un poco de discusión con el Pedro, ¿no? La relación de palabras escrita para oral. El escritor de tal. Por este pasaje, sí. Más directos es Nosotros es el problema del discurso, ¿no? El discurso es si alguien ve una figura
puede decir que a veces un hombre parecido. Y eso que opina, la cosa de los que ese hombre opina, cuando tenemos un secretario, un escribano, pero lo tiene que traer, además de traer un escribano, es complicado, porque el pintor va a hacer un dibujito basado en lo que el escribano escribió, pero que va a quedar como la imagen de esa experiencia. Entonces, para explicar cómo es que percibimos algo en esta metáfora, resulta que hay dos santos, uno de escribir, que luego se va a completar con ese. Igual con qué pintor, qué pintor. Entonces, vean cómo nada más con esa interpretación del asunto casi garantiza un relativismo. Tiene buena letra. No puede ser que sea el mismo. Más vale. Sería la única manera. O sea, como una shiva, ¿no? Como con 7 brazos, uno escribe y dibuja en 3 cabezas. O sea, vaya un poco pensando si quizás, o sea, eso que llames escribano, si pues es una muy bella metáfora, más hijo, más pedagógico, ¿no? Pues en realidad es como decir, son dos disposiciones de una misma alma, ¿no? Un poco como lo diría Aristóteles, dos potencias. Bueno, es que aquí, a partir del pasaje inicial, parecería como que Aristóteles está pensando que al fonetizar, escribimos, digamos, no, pues al fonetizar sacamos, interpretamos lo que percibimos, lo que estaba en el alma. Pero Aristóteles no dice que las patemas estén escritas. Eso es lo que dice las partes. Entonces, no es así como que yo veo un perro y luego leo en mi alma algo que mi alma quedó que es perro. No en el sentido de un texto, pero está por ahí. O sea, una vez que vi al perro, su oído ya me causó alguna afección. Esa la tengo que recordar. Es que la tengo que imaginar. ¿Eso era lo que llaman fantasía? Sí, pero el pasaje aquí está el principio de la feminismo. Después del inglés que yo tengo, dice que no todo ruido que es emitido por alguien vivo es de hecho ya una voz. Ahí está para uno puede producir meros sonidos con la lengua y de otra cosa. La diferencia consiste en el hecho de que la fantasía está contenida en el sonido, en la mitad misma. Y luego pone la frase en griego, para que el sifón que tiene fantasías. A ver, no es porque dicen porque esto de los textos de los inglés, pero si tienen en español, no tengo La diferencia consiste en que la fantasía está contenida en el sonido. pero
Resulta que esa frase del libro de Caín metafantasías no tiene nada que ver con estar comentando. Lo que significa es en conjunción con la fantasía. Él refleja bastante cuidados de la concha de ver cómo estuvo esto de en conjunción con la fantasía. Y ahí es donde creo que si recordamos que la fantasía en el ánima es indispensable para la percepción. Nunca podemos ver lo que de perro que quiero hablar va acompañado en conjunción con la fantasía. Es lo mismo que luego dice el pintor tiene que hacer la mano allí. Y eso significa que no, ya no, ni siquiera en el momento mismo de hablar, tengo acceso directo a Leidos. Sí, porque en Leidos, a lo que tengo acceso es a la forma como, al tema, al de cómo ellos me afectó cuando lo recibí, y a la imagen que se ve cuando lo recibí. Y ahora cuando digo perro, es significativo siempre y cuando sea una interpretación de lo que tengo en el alma, monetizada, expresada. Es en el momento, o sea, aquí la pregunta es, ¿en qué momento se vuelve significativo el nombre? Solo, o sea, no es en una aprehensión directa de ellos, sino que es según algún tipo de experiencia del alma, de percepción, a la que tengo que dar voz, pero que va a estar entreverada, por así decirlo, con la imaginación. Y eso produce pues, toda clase de problemas. ¿Cómo sé que no estoy fantaseando? Entonces tenemos que, sin fantasía no podemos hablar. Y al hablar, dado que esa es la condición necesaria para que haya nombre, es también la condición que introduce la posibilidad de la falsedad. Y la verdad quedaría en esta aprehensión. Pues entiendo que la falsedad se da cuando se habla, pero cuando se aprende. Cuando es que ahí donde según Aristóteles, sí, la falsedad aparece hasta que haces una declaración. Logos, según hay que creo que igual lo ve así. Esa es una diferencia muy importante. Yo también creo que Heidegger no está pensando nada más en la negatio, ¿no? O en la imposibilidad. O sea, la imposibilidad de la verdad no quiere decir que sea falsedad, ¿no? Eso es algo que va, creo. Es decir, el argumento heideggeriano, cuando dice que apoyándose en el esquema este de la luz, ¿no? De lo diáfano, etcétera, en realidad, en la oscuridad, o sea, la verdad de lo diáfano también se encuentra, hay una verdad en la oscuridad. O sea, es que más bien el error también es, o sea, mejor no es. sí, pero digamos o sea, cuando uno es que iba a decir acepta,
pero no es solo aceptar, sino cuando uno experiencia o tiene la experiencia de todo este conjunto de los patématas, del escribano que registra, el pintor que hace el acto de de la fantasía, pues, y que todo eso se conjuga, además, de tal forma que me permite, uno, enunciar por un lado, y que en la enunciación ya puedes decir si es verdadero o es falso, en un sentido muy restrictivo, ¿no? O es muy general. ¿Cómo, cómo se entiende, cómo se puede entender la falsedad o la verdad de un enunciado? ¿No? Solo como lógicamente o cómo se está entendiendo esa. Es que según la interpretación tradicional y de Aristóteles, sí es eso, ¿no? Que hasta que hace denunciados no hay verdad. Sí, lo que pasa es que en tu interior no es de verdadero ni falso. Pasa, pues, dices a alguien, yo creo esto, ¿no? Y que puede ser, gracias a eso que es común entre el otro y yo, entonces ya puedes llegar a saberlo o sea, es que otra vez Es que es en un nivel, el más sencillo, el del nombre, puesto que es convencional, que yo, el fonema pero no es necesariamente develador que se tiene en las españolas. Entonces, para que sea develador, necesita que el otro, pues, estás hablando, y hable español. Pero eso significa que, aunque el fonema es convencional, la experiencia que subyace en el fonema es común. Entonces, en ese nivel, en realidad todavía, yo entiendo que Aristóteles presente, no tiene sentido hablar de verdad o falsedad, porque esta es la condición para que sea semántico, para que quiera decir algo, porque si no, no se lo eso de hablar, pero que, o sea, que es un elemento esencial del discurso. Pero que diga algo verdadero o falso no es suficiente nada más remitir a la y la otra puede ser el asunto del símbolo que también habría que pensar en un poco. Que son no más quiero decir que los no, no, no. Sí, bueno, tenemos que entender qué es eso del símbolo en relación con las experiencias de los sistemas mentales. Porque lo que dice es que el nombre es, por una parte, los símbolos que están digamos, localizados de las patématas del alma. O sea, ni siquiera son, o sea, las patématas tienen que ser simbolizadas. Y entonces aquí Heidegger explica el asunto de que el símbolo es esta, como encaja una pero también es bastante cómo ocurre esa simbolización. solo con imágenes como la del filero, ¿no? O sea, no,
Si no tienes que escribir la metafísica para poder. Pero ¿en qué sentido una palabra simboliza lo que pasa? Mucho estaba pensando en que a lo mejor puede, si nos preguntamos en qué sentido una composición musical también hace eso. Las músicas son también son símbolos de lo que nos pasa en la vida. Entonces, ¿en qué sentido se parece a las palabras? ¿En qué sentido es diferente? No sé si de la música como lo especialmente simbólico del alma, pues haga sentido. Puedo preguntar en qué sentido lo proyecto. O sea, ¿qué simbolizaría la música? Lo que estás sintiendo. Porque ahí sí se vuelve muy interesante. Porque la música es muy claro, en determinados sonidos, que signifiquen casi universalmente. O si una nota muy grave, puede hacerte sentir como estéreo, casi nadie lo duda. Pero uno no entiende o no comprende por qué ese sonido significa eso. Bueno, esto me parece es complicadísimo. Hay un dicho que se llama sound and symbol, el sonido y símbolo. Así, por encima la idea que sin meternos en líos de si los chinos responden igual a los 12, los 10, pero en la medida en que cuando escuchamos una melodía, no pensamos que es un ruido, es el mismo ruido que hay. ¿Por qué es una melodía siempre la música? Sí, ven por dónde va así. Y entonces, una idea es que la música simboliza de manera mucho más directa que la palabra. Hay mucho menos ambigüedad en la música que en la palabra, pero al mismo tiempo la música no es semántica, no quiere decir nada. Sí, no sé si eso complica más. Hace que sea una conexión de vivencias, no lingüística, pues, por tener una forma de explicarse. Sí, no necesariamente lógico. Eso es todo el proceso. Que gracias por ejemplo lo que dice los famosos acordes de una canción de María. Reconocemos que apuntan hacia algún estado legal, aunque no necesariamente sea unívoco, pero normalmente nos falla. O sea, no es el caso que si estamos, que confundamos un cha-cha-cha con una marcha. Entonces, ¿por qué no los confundimos? Porque simbolizan diferentes estados del alma. Es que no estoy preguntando. Como que no sé por qué la simbólica. La relación simbólica no se agota. Me parece que tampoco lo que está diciendo Aristóteles, sino que el momento simbólico implica la conexión de la parte con las pasiones, con la expresión, y además la conexión de esa expresión, ¿no? Pues, van con culpa
también con las cosas, o sea, creo que eso es lo que implica. Porque, sí, es decir, creo que la diferencia que ve Aristóteles en un animal es que los animales no se refieren a las cosas cuando se expresan. Los animales no simbolizan. Exactamente. ¿Y por qué no simbolizan? Porque no cumplen con esa cadena que va desde las partes, la expresión y las cosas. Sobre todo no pasan por el lado del convencionalismo. Por ejemplo, Es directo. Es directo, o sea, si oímos el ladrido de un perro, sacas por el rugido del león, no podemos, no nos quedamos ahí. ¿Qué me está ¿Qué me está queriendo decir? Bueno, sí, conozco a gente que una vez mi perra le estaba ladrando. Ay, no, pero yo quiero los perros. La trató muy buenamente. Pero creo que es esto, ¿no? O sea, el momento de la simbolización es como toda esta conexión que, digamos, implica todo el circuito de la conexión entre alma y mundo, ¿no? Entre alma y ente. En cambio, eso se es como muy que hay muchas cosas que cayeron después, ¿no? Que esa no es una propiedad que tienen los seres, los animales. Los animales no pueden referirse a los entes, y en este caso sería que no pueden tener la relación simbólica. Entonces, a ver, símbolo etimológicamente significa lanzar juntos. ¿Qué es lo que está haciendo lanzado juntos? Cuando una palabra, un ruido se vuelve palabra y se vuelve por el mismo semana que significa. ¿Dónde aparece de dónde brota el significado? Por ejemplo, en la música no tenemos, no significa en el mismo sentido, bueno, la pregunta de si es simbólica, no quisieron meter eso, pero si es muy directa, pues no es simbólica. Si es simbólica, pues no es tan directa. Y entonces ya necesitamos la interpretación. Bueno, sí hay el caso, se supone que la primera vez que una orquesta occidental tocó en Japón, el público aplaudió cuando terminó de Se llama, ahorita que no pienso es igual cuando si ustedes escuchan una raga hindú, es una raga de lunes dedicada a Shiva. Se supone que un hindú sí lo sabe, pero eso ya es el nivel de simbolización. El que ya no es directamente relacionado con el ser de la música, sino con lo convencional. Pero ven que es un nivel diferente de simbolización. Hasta ahí. Entonces se podría decir que la música es un logo, porque no quiere develar nada. En el sentido de significar, que es simbolizar, que es ocultar lo que no estaba oculto, pero yo lo oculté por mis pistolas. Y esa es la síntesis. Esa es la síntesis. O sea, es la convención, ¿no? Todo ese ensamble tiene un momento convencional, pero también tiene un momento de rock.
¿no? O tiene implicaciones ontológicas. Sí. que remite a una, en realidad, a la ontología del hombre, o sea, la posibilidad de simbolizar depende de que me pueda despegar de la inmediatez de lo natural. Por eso el perro no puede simbolizar porque no ladra de manera convencional. Y entonces esa libertad se puede entender como que es el primer momento de libertad humana, es el primer acto que ya no depende de las mismas. Y eso es porque dice, no me acuerdo en qué párrafo hay de que matan es el lobo negro. Es esa condición, digamos, amplia, ¿no? Que es la primera diferencia, ¿no? Entre todos los vivientes y el lobo. Sí, es el primero que puede juntar, simbolizarlo de manera convencional. Ningún otro animal. Diferencias posibles. Tú puedes, hacemos en Aristóteles en la definición del ser humano, es plural esa definición, ¿no? Tú puedes decir que el ser humano es son o manejo, puedes decir que es deseo pensante, pero es deseo pensante que está, o sea que todo eso dificulta desde la disposición específica que es el objeto, ¿no? Es la relación simbólica con el mundo. Y es que me van a hacer pensar en sí, todo lo que se está jugando en la época en términos, por ejemplo, el concepto de expresión en el neocantismo, Heidegger también en cursos, no sé si son un poco previos a estos, tiene estos de fenomenología de la intuición y de la expresión, precisamente, porque lo que está en el centro es el problema de cuál es el estatuto de logos, ¿no? Y cuál es su rendimiento específico, ¿no? Luego podríamos leer el siguiente párrafo Como diría Roberto. Así que ahí está. Pero no dice que no sí, ya no más se ¿Cuál es el párrafo? Porque empieza diciendo logos, se usa. Bueno. Logos se usa ya en el lenguaje ordinario para una característica fundamental. En toda interpretación del logos poseemos ya una determinada presuposición del sentido del logos. Sabemos de una manera totalmente indeterminada qué es hablar, qué es el lenguaje, pero no tenemos ninguna información sobre qué significa para los griegos el lenguaje en su existencia natural. ¿Cómo vieron ellos el lenguaje? Sin duda que el helenismo tiene una ciencia del lenguaje y una gramática, un tratamiento doctrinal y una teoría. De ahí procede toda la concepción moderna del lenguaje. A ello se le une la influencia de la teoría del conocimiento, etc. De modo que ya no se plantea la cuestión de cómo el griego vivía en su lenguaje. Debemos conformarnos inicialmente con la fundamental falta de claridad sobre el ser del lenguaje. No obstante, subyacente hay y tiene que haber para nosotros un determinado concepto de lenguaje. Lo mantenemos en suspenso, es decir, damos forma concreta a nuestra opinión sobre el lenguaje solo en la medida en que tenemos motivo y punto de apoyo para ello. Una cosa hay que decir con seguridad. El griego vivía en un modo especial en el lenguaje y era vivido por él, y él era consciente de ello.
El poder dirigirse con el lenguaje a aquello que viene a nuestro encuentro y el poder describirlo hablando, mundo y yo, lo cual no tiene que ser filosofía, Aristóteles lo caracteriza como ser humano, logon eji, tener lenguaje. Bueno, porque creo que saltamos unos partes, los dos párrafos anteriores. Sí, ¿Dónde está lo del símbolo? Después de la cita, ¿no? No existe el significado de una palabra solo sobre la base de la posibilidad de hablar mediante la garganta y la lengua. Estas son seis, no así una palabra. Palabras son por convención cantar, es decir, toda palabra como tal, primero se hace y tiene su género. El sonido vocal no tiene un significado para todas las veces y no posee propiamente el significado fijo de la cosa. La palabra como un todo no se crea a partir de una experiencia primaria, revolucionaria de la cosa, sino a partir de las presuposiciones y aspectos más inmediatos de las cosas. No se produce la génesis de la palabra a partir del ser fisiológico del hombre, sino a partir de su propia existencia. En la medida en que el hombre está en el mundo y quiere algo con respecto a ese mundo y con respecto a sí mismo, habla. Él habla tan pronto como algo así, como un mundo, se le descubre a él como algo de lo que ocuparse y en el a él se descubre él a sí mismo. Pero la palabra no existe como una herramienta, como por ejemplo la mano. El lenguaje es el ser del hombre mismo, su llegar a ser. Lo nombrado es un nombre. En este nombrar es nombrado de tal modo que es puesto aparte de toda determinación temporal. Se trata simplemente de un determinado qué nombrado. Esto vale también para los nombres que se refieren a algo temporal. Año no quiere decir este año o el próximo. Ninguna parte separable de un nombre mienta algo posible. Si le uno las partes, nunca alcanzo la unidad de una significación. La reunión de determinadas sílabas solo se funda en la unidad de significación. Únicamente en ella se hace comprensible la articulación vocal. Aristóteles, digo esto porque una palabra solo es palabra si un sonido se vuelve símbolo. Símbolo significa en griego originariamente el anillo roto en dos pedazos que los esposos o los amigos se dan en la despedida para poder reconocer cuando se vuelvan a encontrar que una parte encaja en la otra. Una parte señala a la otra. Símbolo hace cognoscible otra cosa. La palabra significativa señala a su cosa. Hay, sin embargo, sonidos que anuncian algo sin significar algo. Por ejemplo, el suspiro. A este le falta el troquelado para que pueda escribirse o leerse, lo que es posible solo sobre la base del significado. ¿Cómo si? A ver,
O sea que por lo pronto, mientras que la etimología del símbolo es, como él dice, las dos partes que se quedan en parte una y otra. Bueno, la realidad, lo que en verdad está ocurriendo en la simbolización es el remitir a la otra parte. Pensando que, por ejemplo, es una moneda que está una remite a la otra. Y ese es lo que está ocurriendo con la palabra. La palabra permite un público a la. Ahí está la simbolización. Yo creo que da un paso más, creo. O sea, no es solamente la conexión de la parte con la voz, ¿no? Sino que la voz se vuelve significativa o simbólica, ¿no? Cuando dice esto, ¿no? Una parte señala a la otra, símbolo hace conclusible otra cosa, la palabra significativa señala a su cosa. Y esto es lo interesante, ¿no? Hay, sin embargo, sonidos que anuncian algo y que tienen un carácter presignificativo, ¿no? Indicador, quizás, puede decir, agrámato. Por ejemplo, el suspiro, y es como curioso la experiencia que tenemos, ¿no? El fenómeno del suspiro, ¿qué tienes? Porque no significa, expresa como en el alemán, pero no significa, es decir, no es simbólico. Para que se vuelva simbólico, tú le tienes que dar discurso al suspiro, ¿no? Que te hace suspirar. Tienes que dar voz. Voz y además voz articulada, ¿no? Va a decir, vas a tener que hacer una serie de conclusiones de elementos significativos. Exacto. Lo que pasa es que yo aquí no entiendo la conexión con el patema. Aquí yo lo que veo es como mera conexión de las partes del nombre, o de los fonemas, o de las vocales. Remitiéndome pues a la primera parte del párrafo, parece que está analogando la unión simbólica con las partes fonéticas, pero no con el alma. Se le pierde el alma. Bueno, no sé, o sea, o quizás porque no lo vemos acá, pero bueno, menos acá en la sesión, un poco de sentido es porque lo está diciendo cuando está consignado por alguno de los múltiples escritos que conformaron este texto, ¿no? Que dio lugar a la edición hoy de primera mano, es decir, ¿no? Quizás no está consignado el pasaje, pero acá lo leímos, y justamente lo que está diciendo Aristóteles es esto, ¿no? La conexión entre lo que pasa en el alma, la voz que se le da, y aquello, ¿no? A lo que se refiere, que es la causa del espacio. Todo eso podríamos decir que es el circuito simbólico, ¿no? O el circuito de logos. Porque en términos puramente lingüísticos, si lo quisiéramos ver así, pues en ese sentido también tendría logos verbal, no solamente expresar, ¿no? Hacer sonidos articulados. Y son sonidos articulados no para nosotros, van a ser sonidos articulados para ellos. Pero eso no es una relación simbólica. No, de hecho, la biosemiótica parte de eso. Yo entiendo lo que está diciendo, pero, o sea, leyendo el texto, yo entendería que lo simbólico se configura en la unidad significativa, ¿no? De elementos, de varios elementos. Y dice, ¿no? Una parte solita de esos elementos no te da significado, solo la unión, ¿no? La unidad. En ese sentido, ¿no? Yo pensaría, esa unidad se la asignamos solo los humanos, ¿no? O sea, los pájaros o los delfines hacen ruidos
y probablemente a ellos les significa, por eso no es un tema nuestro, ¿no? O sea, ¿qué es un símbolo para nosotros? Algo que ofrece un significado. Cuando captamos el significado, ¿no? Unimos ciertos elementos, o se unen en nosotros ciertos elementos. Creo que eso se rastrea aquí, o está ahí rastreando, pero no puede olvidarse que pues el alma, ¿no? O sea, en términos de si es esta unidad de la que menciona Aristóteles, yo no entiendo por qué no lo menciona acá. ¿No? Otra cosa, es que, a ver, yo creo que ¿Es prescindible? no es que sea prescindible, pero es que entendamos cómo está compuesto el texto. O sea, el texto no es algo que escribió Heidegger. Pero ya se empieza. O sea, sí, por eso, pero es que, o sea, si se refiere al alma, no, mantengamos el argumento, ¿no? Mantengamos el El de argumento. Aristóteles. El argumento que es claro, cuál está discutiendo Heidegger, que es sacar a colación a Aristóteles para ver esta conexión. O sea, por ejemplo, tú puedes decir que la relación simbólica es una conexión de palabra y cosa. Sí, pero ya nos dijo que es una palabra. ¿Y qué conexión tiene la palabra? Voz significativa con las partes. Entonces, ya esta última parte que tenemos aquí es la última parte del argumento. La relación simbólica es cuando hay una voz que expresa, pero que esa expresión es una remisión a una cosa. Pero mira, al principio de este párrafo, cuando dice, está hablando de cómo se genera una palabra significativa. Dice, el sonido de una palabra no tiene un sentido para todo el tiempo. Y de hecho, tiene el sentido fijo que refiere a la cosa. Una palabra en su totalidad se obtiene o se saca no a partir de una experiencia primordial del asunto, sino a partir de preconcepciones y de las cosas a la mano más cercanas. La génesis de la palabra no nace de la fisiología del ser humano, sino de su existencia propia. En la medida en que el ser humano está en el mundo y desea algo, en esa palabra y quiere y lo quiere consigo mismo, en esa medida habla. Él habla en la medida en que algo como el mundo es descubierto para él, como un asunto que le concierne, y que él se descubre a sí mismo en este para él. En consecuencia, la palabra no es aquí algo como un instrumento, como por ejemplo la mano. El lenguaje es el ser y el devenir del ser humano mismo. Entonces, si en esto estaba interpretando a Aristóteles, ya está haciendo esta cosa. Yo creo que se ve claramente que están las dos cosas, pues, o sea, eso siempre es una buena lectura. El sonido vocal no tiene un significado para todas las veces, sino posee propiamente el significado fijo que viene de la voz, ¿no? La palabra común no se crea a partir de un texto. Claro, ¿qué no vamos a hacer por hacer? Esta que acabas de leer. Vamos a pensar que es. El sonido vocal no tiene un significado para todas las veces, no posee propiamente el significado fijo que viene de la voz. Eso yo entendería que es la consecuencia de que es convencional. ¿De acuerdo? Ahí sí, parece que está todavía siguiendo la historia. Ahora lo que sigue. La palabra como un todo no se crea a partir de una experiencia primaria y originaria de la cosa, ¿no? Eso sería dice, látigo, sino a partir de las presuposiciones. ¿Y dónde están las presuposiciones?
La presuposición es una parte de la vida. Claro. Que las personas vamos a entenderlas como las opiniones que ya tenemos. Exacto. Pero ahí Voy. vamos a Es que todavía no acaba la oración. terminar. Sino a partir de las presuposiciones y aspectos más inmediatos de las cosas. Y cuando habla de aspectos inmediatos de las cosas, acaba de decir, no atrás que es un eidos, ¿no? Lo que ha de fijarse primero, eidos quiere decir el presentarse. Este presentarse es el ser de la casa, su contorno como casa, su comienza su cara, y fenómeno es el ente mismo, ¿no? Entonces está diciendo, si conectamos los pasajes, ¿no? En esta segunda, la palabra como un todo no se crea a partir de una experiencia primaria, originaria de la cosa. Cada cosa le correspondiera un nombre ya dado, sino a partir de las presuposiciones, que son las parte, con la literal materia de presuposiciones, y los aspectos más inmediatos de las cosas. De las cosas. ¿Ves? No creo que no, es que es sintético lo que está haciendo. Bueno, lo que no ayuda es que le llamen preconcepciones y las cosas Más inmediatos. sí, eso suena a Heidegger, no a Aristóteles. O sea, sí, pero a ver, Pero así como lo acabas de decir, medio me persuade que Puede aplicar. porque entendamos una cosa del proceso que se da en el alma. El alma se queda en esas cosas, y esto lo dice muy claramente Aristóteles, saque de la fantasía, pues sobre las cosas a las que damos nuestros sentimientos, eso es tener hipótesis, ¿no? Hacer suposiciones, eso es lo que queda. Realmente aquí, cuando nos convencemos de lo que tenemos una convicción de rechazo, de selección, ¿no? Que en esa parte donde explica la fantasía, que es lo que se aparece o lo que se muestra, dice, lo que se muestra, dice, ahí está la experiencia más objetiva, ¿no? Lo que utiliza esta palabra objetiva. Que en la explicación de fantasía, como hace rato lo referíamos, ¿no? Entiendo que se demuestra el objeto precisamente en esta parte, ¿no? En su conexión con su nombre o con la palabra. Ahí, ¿no? En la parte de fantasía dice, se muestra objetivamente la cosa. Entonces, me figura que es como te la imaginas claramente, ¿no? O le queda claro al alma, que es eso llamado tal. Sí, pero entonces, pero allá donde que dice en la medida en que el ser humano está en el mundo y desea algo en ese mundo y lo quiere esto consigo mismo, ¿qué entienden de esa oración? palabra sin reacción. Pero ¿por qué está gobernada? ¿Por qué hablamos? Se puede entender. Era algo que yo prestaba mucha atención, no hasta me recuerdo a San Agustín, en los campesinos, cuando relata cómo siente hambre y de algún modo sabe que tiene que pedir algo de comida, pero bueno, toda una discusión ahí, pero pues entonces ahí el habla está siendo regida por un deseo. Y solo en la medida en que reconocemos el deseo, podemos también decir algo sobre qué somos. Porque digo, a lo mejor aquí ya me estoy volando la barra, pero para mí este pasaje es como Heidegger diciéndonos que en el lenguaje, que el lenguaje es una forma de un medio para descubrir uno, no sé si llamarle ciencia o no sé,
Pero pues solo nosotros tenemos deseos. Y solo nosotros podemos decir, la naturaleza, por ejemplo, está para nuestro uso. Y solo en el lenguaje lo podemos. O sea, para Heidegger, creo que aquí está diciendo, eso sería inteligible solo en nuestro modo de hablar. Tenemos que añadir que esto implica, si está relacionando de manera tan primordial hablar con desear, entonces eso implica que el deseo humano ya no es como el deseo animal, porque el deseo animal no es desear y hablar, aunque sí hay relación entre desear, el animal sí expresa que tiene hambre, pero no lo dice. Entonces, exactamente dónde se está ubicando ahí. O sea, porque está diciendo, esta es la relación específica de lenguaje y mundo es el hombre. Pero el hombre es un ser viviente y tiene deseos, entonces habla. Pero es donde está muy... Es que puede dar la Decisión que da en Ética 6, ¿no? Como nadie. Es el ser humano, es un deseo pensante, ¿no? Es un existente. Y, o sea, yo tengo que ponerse la precisión. La vida desea. El ser humano desea, ¿no? Y ese desear no ético es a su vez habla, ¿no? Esa sería como la, ¿no? Pretender algo en el mundo, ¿no? Hacer encuentro consigo mismo, toda esa relación es deseo no ético, deseo hablante y además deseo simbólico. No es un poco deseo, ¿verdad? Ya todo eso todo eso lo somos en el mundo, en el modo de hablar. Pero creo que eso está. Bueno, a mí, no sé, a mí me da la impresión de que Heidegger no tiene como, a ver si tampoco digo una barbaridad, pero como que no tiene, le veo aquí muy incipiente las nociones que va a desarrollar en Ser y Tiempo, ¿no? O sea, porque aquí, a mí me da la impresión de que es la noción de mundo, ¿no? La que empieza a hacer como ciertas mediaciones, ¿no? Entre la psique, entre el alma, entre el símbolo, o sea, como que ahí está, ¿no? Un poco de manera oscura la respuesta, ¿no? ¿Qué es lo que él piensa que, digamos, como que no está bien, no que no esté bien, sino que Aristóteles no reparó en para explicar como con todos sus detalles de dónde proviene la convencionalidad. Me da la impresión de que Heidegger intenta expresar eso y de alguna manera pues no es como suficientemente exhaustivo en esa, digamos que en esa caracterización del símbolo, ¿no? De dónde proviene el significado. El problema tiene que ver con lo que se hace en esta es que en Aristóteles probablemente no hay noción de mundo. Esa es una, o no de mundo moderno, ¿no? Como solo normalmente. Porque sí está lo de cosmos, ¿no? Sí, pero el cosmos No es el mundo. Sí, a eso me refiero. O sea, por ejemplo, aquí es que es como para decir qué piensa Heidegger que es el mundo moderno. O sea, es la totalidad del nexo relacional del ser humano. O sea, el mundo es el horizonte de la civilización. Es correcto.
mundo es horizonte de las comunicaciones. Y este es el concepto de grupo. En el que debe comprender que se autorrepite cuando se debe. Eso es el concepto ontológico. Y eso es lo que no aparece en ninguna otra historia. Y además es una cuestión muy alemana. En realidad el concepto de Welt alemán tiene una raíz es antropogénico, por decirlo de alguna manera. El componente es ver quién es, ¿no? Varón, ver la persona, alt, tiempo. Entonces, tal cual el concepto humano, el concepto de mundo alemán es el tiempo de mundo, o la edad de los humanos. Siempre en Aristóteles está el concepto del cosmos, está el concepto de decir, cuando dice el 1.12, ¿no? Si el universo es como un todo, ¿no? Si el sol es como un pan. Sí, pero eso no tiene nada que ver con la idea del mundo, pues. no es antropológico. ¿No? Porque además dice, Heidegger diría, si nuestra relación con las cosas es como un mundo, su primera parte es el láser. ¿No? Mientras que Aristóteles dice, si el universo es como un todo, su primera parte es posible. Entonces, aquí que entendemos personalmente el hecho de que diga, ¿no? Porque sí existe, bueno, en la medida en que el ser humano está en el mundo y desea algo en ese mundo y lo quiere por sí mismo, habla. ¿Sí? Es la idea. No hay manera de decir que eso proviene del texto. Creo, a veces echamos, pues, que Heidegger está siendo muy moderno, siendo muy moderno, ¿no? Es decir, está diciendo, hemos visto a Aristóteles haciendo siempre demasiado énfasis en la noesis, ¿no? ¿Qué pasa si lo hacemos en esta función que parece mucho más abarcante? La noesis parece para Heidegger, pero no creo que sea así en la historia. Me parece que si hacemos demasiado énfasis en la noesis, nos tenemos demasiada habilidad de captación o de aprehensión, ¿no? Pero eso es como una relación muy pobre de lo que verdaderamente pasa en el mundo, porque hablamos de lo que captamos y de lo que decimos que captamos, ¿no? Entonces creo que en vez de como estrechar el problema en la captación, dice, ¿qué pasa si lo vemos desde una función que es derivada de la noesis, porque no hay logos sin noesis, ¿no? En el ser humano, pero entendemos a la propia noesis como algo que está operando en el interior del logo, ¿no? O sea, es como darle un énfasis más, no tanto al pensar, sino al decir pensante. Antes hablan de los pragmas, ¿no? Supuestamente esta palabra en los griegos, o sea, dice que para los griegos no existía el objeto como algo que solo se ve, sino algo con lo que ocuparse. Entonces, yo no sé si ahí se puede encontrar una relación con el deseo. Sí, por ahí va, porque de hecho lo que está implícito es que la praxis es anterior a la teoría. Y cuando lo explicamos en función de la análisis, le estamos dando primacía a la teoría. Y de hecho lo que creo que está implícito en la serie de Heidegger es que no podemos entender la capacidad semántica de la palabra, sí, más que dentro de la concepción del mundo.
Porque, a ver, un poco yo lo entiendo así, entonces, mencionaba, el conjunto de posibles significaciones de la palabra este es el mundo. Entonces, no es así como que antes de de que yo pueda hablar, o cuando comienzo a hablar, no estoy en ese momento produciendo el mundo, sino que estoy ya simbolizando dentro de ese mundo que está constituido. Eso es lo que yo pienso que trae, considera que es como hay que pensar en la interpretación es entre hablar, deseo y mundo, y no entre ellos. Y además es curioso porque secretamente lo que está operando es esta privacidad de la ética frente a la física. Es como la nota distintiva, ¿no? O sea, Somos más, la ética describe mejor lo que somos que lo que sea, es una interpretación, esa es es que retoma de Vita, ¿no? Desarrollamos una interpretación del humano desde el humano mismo, no desde lo que el humano no es, que es lo que se hace en el humano, no es. Lo que el ser humano no existe. Lo que guapo fantástico podemos decir, ¿no? Y en ese sentido, claro, se está luchando contra el primer hipotético, esta es la relación cognoscitiva del mundo, que además implica la decisión del mundo, ¿no? Cómo salimos de la conciencia. Entonces, como todo ese circuito de eso. Y eso más o menos anticiparía el fracaso de la fenomenología de Husserl, ¿no? Porque pues le hace la suspensión del mundo. O sea, vamos a ponerlo entre comillas y vamos a analizar, ¿no?, los contenidos de la conciencia. Sí. Bueno, para Heidegger, ¿no? Fracaso para Heidegger. Husserl. ¿Qué vamos a hacer entonces? O sea, No no hay vuelta atrás, pues. O sea, no, mira, el tiempo viene así como esos cosas que te llevan a la pared. Volteate. Sí, y o te aplasta o caminas para atrás. Sí, ¿no? Sí. No, bueno, a mí me parece muy importante también en esta observación que hacía la voluntad, ¿no? Lo peculiar del logos o de la palabra o del decir, porque todas estas son manifestaciones parecidas de lo mismo, ¿no? Pero sí me gustaría que si podemos revisar un poco más el asunto de la voluntad del decir, porque la voluntad del decir es como una abstracción, ¿no? Después de veces estamos, o sea, la voluntad siempre es de alguien, o sea, de alguien que desea. Bueno, me parece que es importante, pues, porque digamos que en el Inter está o sea, solo Descartes lo tiene que, o sea, ya que Descartes cancela, digamos, no le interesa inicialmente lo de la voluntad, en el discurso de Método y en los tratados que están relacionados con la fundación de la modernidad, propiamente, después tiene que dar marcha atrás tantitito, ¿no? O reconocer que también el yo pienso, o sea, lo que él está pensando con el cogito, el yo, es con lo que implica el yo pienso es también el yo quiero.
Eso está en las meditaciones. O sea, al final de cuentas no lo dejó ya así nada más agua. Lo partimos y, claro, hay una serie de problemas que bueno, a mí me interesan, pero a lo mejor es algo que yo debería de estudiar más, ¿no? Pero sí me gustaría que si se puede revisar. Creo que es importante porque la idea de Goito, al menos en San Agustín, está muy presente, ¿no? Y cuando San Agustín está pensando en el Goito, es pensamiento y deseo. Pero todavía más tenemos evidencias sobre ello, en lo que significaba, por ejemplo, el cogito, y esto creo que es muy importante con la presidenta. El significado del cogito en el ánima de Francisco Suárez, porque Suárez distingue entre dos formas de la facultad estimativa, ¿no? Una que es por la intencionalidad, digamos, intencionalidad que no está intervenida por el intelecto, que no tiene noesis, ¿no? En cambio, el cogito es deseo, intencionalidad y noesis, ¿no? Por eso hacemos muy mal cuando pensamos que Descartes está diciendo con cogito una pura actividad intelectual es por nuestra ignorancia histórica, porque el concepto de cogito es un concepto que articula deseo, intencionalidad, pensamiento. A mí me pareció bien interesante el camino que sigue Heidegger, ¿no? Y sobre todo no recupera tanto a Suárez como a Agustín y al mismo Aristóteles, ¿no? En esto de la voluntad, primero como el ejercicio de la libertad, ¿no? Y bajo la voluntad divina, ¿no? Entonces yo creo que igual considero que sí se le tiene que poner atención a ese tema, ¿no? Que viene justo en la segunda parte. Yo sí. Pero ya después ponemos atención a que te vendas esta parte. Bueno, y para hacer una, digamos, medio conclusión, porque se supone que ya abarcamos las dos partes, ¿no? Donde primero esclarece qué es fenómeno, que ahorita que es lobo, relacionado con la pregunta que hacíamos al principio. Bueno, más bien que usted hacía al principio, de cuál es o sea, Heidegger está diciendo más o menos algo así como, ¿qué derecho tenemos de seguir usando la palabra fenomenología? Porque según él, las dos palabras dicen o señalan un estado de las cosas, ¿no? O sea, ¿cuál sería ese estado de cosas que las palabras fenómeno y logos nos indican con la lectura de Heidegger de Aristóteles? Ajá, o sea, a ver, más o menos lo que quiero decir es que ¿a qué conclusión podríamos llegar sobre qué es lo que él piensa, qué es lo que Heidegger piensa de las posibilidades de seguir hablando de fenomenología, haciendo esa revisión que hizo de Aristóteles hasta ahorita, la revisión de la concepción del fenómeno ahí en Aristóteles, Heidegger y la concepción del logo. Yo creo que deberíamos ser más cautos, porque apenas vimos la función simbólica del logos, no hemos visto la función apofánica del logos. O sea, todavía no sabemos qué es propiamente el logos de la vida. Todavía nos falta afinar en qué sentido se da la catáfasis, la apófasis, ¿no? Pues, cosas. Burdamente es que la consigna obsidiana de a las cosas mismas es imposible si el logos es esta nunca llegamos a eso. Entonces, en la medida en que la fenomenología tiene esas definiciones, está mal encaminada, pues, y puesto que esto yo entiendo que está preparando la crítica más Y un señalamiento de que no se leyó Aristóteles. de que Russell no le
Por eso, Que no le dio nadie. Ya es directa. está bien. Vamos a ver. Y pues está la anécdota, ¿no? Quién sabe si es un chiste o es serio cuando preguntan, oye, ¿qué opina usted de la fenomenología del despido? No, espérate, que no es chiste. Eso sabe que no es chiste, ¿no? Bueno, más, porque esa es la toma de postura también de Heidegger. Ante cosas nos falta ver más historia de Fox, filósofo. Entonces seguimos con eso. Sí. ¿Alguna indicación? Nada más. Bueno, una cosa que de así me quedó pendiente es de que es muy bueno acotar que no, logos no se reduce a habla, ¿no? Los términos en los que aquí está explicando Heidegger. Entonces, hay un poco como una especie, un caminito así, me parece que va acotando logos para ir a la especificidad de este que se determina a partir de la voluntad de los seres y de la existencia, ¿no? Pero ¿por qué es que no se revela? Está diciendo que Atlas tiene carácter de lobo. O sea, es como, sí es logos, pero no es todo el logos que ha venido, pues, está remitiéndonos con Aristóteles, ¿no? O sea, habla es el modo de logos en la existencia del hombre en el mundo, ¿no? ¿En qué otra forma puede ser? Él está diciendo que es, o sea, un poco creo que lo que está diciendo Heidegger es que el ente físico que le crea el logos en el mundo es el ser humano. Y en ese sentido su estancia mundial es logos. Heidegger creo que acerca demasiado acá logos habla. Es habla. Pienso y deseo hacia el mundo. Ese es como el fenómeno del habla es ese. El fenómeno entero del habla es el mundo. Sí, ¿No? claro. Más bien es lo que tendríamos. O sea, por eso yo insisto en que otra vez el problema mundo se hizo evidente en la modernidad, ¿no? Y bueno, o sea, eso es mi hipótesis, ¿no? Y Heidegger sabe o está asumiendo eso, y por eso tiene que o sea, dar paso atrás y decir, bueno, el mundo no es un problema en los términos en los que los modernos asumieron que es el mundo, con todo y nada, y con todo y el estado de Yeco, y etcétera, etcétera, ¿no? Porque para Aristóteles no era problema. Bueno, no era problema, sino con el lobo. O sea, el problema era el lobo. Bueno, A ver, No, no, lo que estás diciendo, o sea, para el griego no hay problema poder hablar del mundo. Para el griego simple. Para el griego Aristóteles, ¿no? Y además, sin considerar a los históricos, que andan por ahí ocultando, ¿no? Infinitas salvedades al respecto, ¿no? Que son exactamente los son los más modernos, ¿no? Tilda y ve eso, ¿no? La primera modernidad es el helenismo, ¿no? Porque luego contamos esa historia. Pero sí es claro, está diciendo que hubo en algún momento de experiencia en la cual, en la historia de nuestra experiencia, hablar de mundo no era. Hablar verdadera o falsamente ya
una cosa, pero la un libro de 400 páginas. Sí. Lo podemos leer. para la próxima Para la semana. Solo está en francés. Y bien caro. ¿Solo Y bien caro. está en francés? Lo googleé y solo me salió en francés. Me salieron otros textos, pero Creo que no lo han traducido. Bueno, pues nos vemos para la próxima. Sí. Muchas gracias a los que están detrás de pantallas. Sí, es un dato. Nos vemos, perdón. Cuídense mucho, bonito fin de semana. Muchas gracias Gracias. a ti, María. Cuídate. Perdón, no, que nada, que Roberto se está despidiendo nada. No se le Sí, no. Hola. Sí, ya, sí, ya. Ahora no nos puso. sí. Debido a mi concepción de mundo, pues creo que no se dice. Cómo la fantasía